A través de este video realizaremos la explicación de la actividad número 3, levantamiento tabla de frecuencias. Iniciamos analizando el texto donde nos informan que una empresa de telecomunicaciones ha decidido generar el proceso de expansión en los sectores rurales y urbanos. Por ello, la empresa ve necesario conocer la distribución de las viviendas de departamento, el desplazamiento de una fuerza de impulso como vendedores, promotores y la expansión de infraestructura. Son gastos bastante altos como para arriesgar una avanzada comercial y tecnológica tan grande con pocas probabilidades de obtener ingresos netos. Por ello, decidieron tomar los datos del DANE Censo 2005. En la tabla número 1 nos muestran los datos totales de viviendas ocupadas con personas presentes, ocupadas con personas ausentes y desocupadas. Adicional, nos describen la cantidad de vivienda por tipo de casa indígena, apartamento y otro tipo de vivienda. En la tabla número 2 nos muestran los datos totales de viviendas en la cabecera con la misma descripción de la tabla anterior, ocupadas con personas presentes, ocupadas con personas ausentes y desocupadas. Además, nos describen la cantidad de viviendas por tipo, casa indígena, apartamento y otro tipo de vivienda. En la tabla número 3 nos muestran los datos totales de vivienda en la zona rural con la misma descripción de la tabla anterior, ocupadas con personas presentes, ocupadas con personas ausentes y desocupadas. De igual manera nos describen la cantidad de viviendas por tipo, casa indígena, apartamento y otro tipo de vivienda. Basándonos en los datos descritos anteriormente, respondemos a las preguntas dispuestas en el taller. Primero, ¿hacia qué tipo de viviendas debería enfocarse la fuerza de impulso? Hay que tener en cuenta que no todos los datos de la tabla son útiles en este estudio. Use la tabla de frecuencias y un diagrama de barras para justificar su respuesta. Para llegar a la frecuencia relativa, tomamos los datos de casas por descripción y ese sería nuestro primer valor de frecuencia absoluta, como lo vemos en la imagen. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada, la cual es el mismo valor de la frecuencia absoluta de acuerdo con los valores tomados de la cantidad de viviendas. Para obtener la frecuencia relativa, tomamos el valor de la frecuencia absoluta y la dividimos por el valor total de la variable. Para la obtención de la frecuencia relativa acumulada, tomamos el primer valor, que es el mismo de la frecuencia relativa, y lo sumamos con el segundo valor de la frecuencia relativa. Así seguimos realizando la suma de los valores de forma ascendente para obtener la totalidad de la frecuencia relativa de valores, acumulada. dimos la respuesta a la primera pregunta. Los valores de porcentaje de frecuencia relativa, que en este caso indican el impulso debe hacerse en las casas, 78,3%. Y también tener en cuenta los apartamentos, 16,4%. Para la realización del diagrama de barras, tomamos la cantidad de casas de acuerdo con la descripción que dimos en el inicio del video. Para la pregunta número 2, tomamos la tabla de datos cabecera y zona rural. Realizamos el mismo procedimiento de la primera tabla para la obtención de las frecuencias. Para la realización del diagrama de barras, tomamos la cantidad de casas de acuerdo con la descripción en la tabla de cabecera y la tabla de zona rural. Para las preguntas 3 y 4, analizamos las tablas anteriores y dimos las respuestas de acuerdo con lo obtenido en las tablas de frecuencia. Para la respuesta a la pregunta 5, ordenamos la cantidad de viviendas de cada tipo de mayor a menor y realizamos el diagrama de Pareto, donde analizamos qué quedarían por fuera 4 tipos de vivienda: apartamento, tipo de cuarto, otro tipo de vivienda y casa indígena.